queridos alumnos. Buenas tardes, mi hija bella, y alumnos de otras instituciones que desean aprender el tema de series, sucesiones y sumatorias. Continuamos con la parte número 3 de nuestro banco de preguntas. Tenemos a continuación una pregunta que vino en el examen de enero 2013, Ciencia. Enero 2013, Ciencia. Y dice así: hallar x menos y. Te dan la secuencia: 3, 18, 6, 15, 12, 24, 9, x y y. Nos piden hallar x menos y. ¿Correcto? Vamos a hacer lo que estamos acostumbrados, a ir avanzando para ver qué patrón encontramos. Del 3 al 18 hay más 15, del 18 al 6 hay menos 12. ¿Qué les parece si trabajamos de manera intercalada? Del 3 al 6, del 6 al 12, del 12 al 24. Yo creo que tenemos un mejor pronóstico por ahí, ¿verdad? Entonces, del 3 al 6 tenemos por 2, del 6 al 12 por 2, del 12 al 24 por 2, así que el x me tocará 24 por 2, que va a ser 48. X será 48. Y en el caso de y, tenemos del 18 al 15 hay menos 3, del 15 al 12 menos 3, del 12 al 9 menos 3, así que por ende me toca también 9 menos 3, lo que me indica que y va a ser 6. Si me piden la resta, la respuesta es 42. Esa es una pregunta fácil que la puedes hacer en menos de un minuto, lo cual te permitirá a ti tener colchón de tiempo para resolver las más complicadas. Seguimos entonces. Enero del 2012, Ciencia. Enero 2012, Ciencia. Tenemos 1/3, 4/6, 27 novenos, 256 doceavos, y me piden hallar el término enésimo. Ese es algo nuevo, no hemos visto en nuestras versiones anteriores que me soliciten el término enésimo. Cuando te piden el término enésimo, no te están pidiendo el término siguiente, ni el tercero, ni el cuarto, sino que apliques una fórmula, que veamos una fórmula tanto el numerador como el denominador, o en todo caso, una fórmula global. Por ejemplo, nosotros nos estamos dando cuenta aquí que los numeradores son potencias. 1 al cuadrado o 1 a la 1 podría ser 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Mira, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Así que cuando me toque el término enésimo va a ser 4 es 2 al cuadrado, 27, 3 al cubo, 256, 4 a la cuarta. Ajá, entonces tendremos que el término enésimo será n a la n. Bien, pero en el numerador. Ahora, en el denominador observamos que hay una progresión aritmética que va avanzando de 3 en 3. 3 más 3, más 3, más 3. Resulta que cuando nosotros queremos hallar el término enésimo en una progresión aritmética, va a aplicarse la siguiente fórmula. Término 1 más n menos 1 por la razón. N es el número de términos, 1, el primer término, Tn no sabemos. Tn es el último término. Término 1 es 3, n menos 1 no conocemos.
La razón sí vale 3 en 3. Al desarrollar esto nos vamos a quedar con 3L. Entonces mi término enésimo sería 3L. Si tú encuentras esta respuesta en las alternativas, la marcas. Pero puede que te encuentres con lo siguiente. Como aquí tenemos bases iguales, el cociente de bases iguales hace que yo reste los exponentes. Entonces tendré n a la n menos 1 sobre 3. Bien, avanzamos entonces con una pregunta de abril 2012, ciencia. Abril 2012, ciencia. Aquí tenemos lo siguiente. Hallar la siguiente suma. Me pide 1, sí, correcto, 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1 sobre 16 puntos suspensivos. Ya hemos visto, chicos, este tipo de ejercicio. Es una suma geométrica infinita. Muy bien. Aquí tenemos nuestra razón, que es 1/2 por 1/2 y así sucesivamente, lo cual responde a la fórmula que tenemos en la parte superior, la sumatoria de una serie geométrica infinita. Primer término sobre 1 menos la razón. Primer término, 1 sobre 1 menos la razón. 1 menos 1/2, la mitad de algo, es la otra mitad. 1 entre 1/2, aplicamos extremos con medios y me queda 2. Vamos a cambiar el plumón, ya se me está gastando. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo bien? Seguimos para adelante. Resolvemos ahora una pregunta del examen de agosto 2011, ciencia. Voy a borrar la parte superior para tener espacio y continuar con nuestros ejercicios. ¿Listo? Me piden calcular el número que sigue. Agosto 2011, ciencia. Lo vamos a poner aquí. Voy a ubicarme en esta posición ahora para cambiar de ángulo. Agosto 2011, ciencia. Dice, ¿cuál es el número que sigue? Te dan lo siguiente: 18, 21, 12, 24, 27, 72, 30, 33 y te piden el número que sigue. Bien, aquí podemos hacer lo que acostumbramos, que ir avanzando, más 3, menos 9 y así. Pero al detectar eso, tú te das cuenta que no hay una relación, no existe algo que me permita encontrar un valor. Pero si tú tienes buen ojo, ojo del postulante, observas que hay algo aquí y aquí que tienen un parecido. Date cuenta. ¿Lo viste? Exacto, es la inversa. Uno es la inversa del otro. Aquí tenemos entonces, vamos a ponerlo con plumón negrito. Mira, aquí es la inversa, aquí es la inversa. Y nos damos cuenta que el patrón es que cada uno viene una inversa, sucede otro, una inversa, otro, y por lo tanto aquí yo necesito tener una inversa. ¿Cuál es la inversa de 33? El mismo número. Y esa es la respuesta. Así como lo oye y así como lo ve. Así de fácil. Siguiente. Enero 2011, medicina. Enero 2011, medicina. Y la pregunta es la siguiente. Hallar el término 75 de la siguiente sucesión. Menos 3, 3, 13, 27, 45, 60.
qué tipo de sucesiones. Del menos 3 al 13, ¿cuánto tengo yo? 16. No. 9, ¿verdad? 6. Más 6. Del menos 3, 6. Del 6 al 13 tengo 10 más 10. Aquí tendré 14. Acá 18 y así sucesivamente. Y luego observo que tengo más 4, más 4, más 4. Esto también lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Trazábamos nuestra línea, calculábamos los valores que son antes del primer término, aquí es obviamente más 4, tenemos más 2 para que me dé más 6, y aquí será, ¿qué valor? Menos 5, para que al sumarse con 2 me dé menos 3. Según mi técnica, este vale 2A, este vale A más B y este vale C. Bien, aplicamos entonces, si este es 2A, mi A va a valer 2, mi B va a valer, si mi A es 2, mi B será 0 y mi C será menos 5. En mi fórmula cuadrática tengo que el término enésimo es 2n al cuadrado, 0 por n, 0, menos 5. N viene a ser 75 y nos ponemos a multiplicar. 75, entonces 75. Ustedes no lo hacen con su papelito al costado, yo con calculadora por cuestión de tiempo. 5.625 por 2, 11.250. Menos 5, 11.245. Esa es mi respuesta. 11.245. Esta técnica, como les repito, ya lo hemos visto anteriormente. Mira, qué fácil, ¿no? Y es de medicina. Es una pregunta de la Facultad de Medicina. Siguiente. También del mismo año, del mismo examen de admisión, tomaron dos preguntas de ese tema, de esos temas, donde me dicen hallar S, y me dicen que es igual a 1 por 1 por 3, más 1, 3 por 5, más 1, 5 por 7, más 1, puntos suspensivos, 21 por 23. También hemos visto este tipo de ejercicios, ¿recuerdan? La razón en los denominadores es constante, Por lo tanto, esto corresponde a 1 sobre la razón por, y cojo como una especie de riñoncitos, ¿recuerdan que les expliqué los riñoncitos? ¿Listo? Que sería vamos a ponerle la razón, aquí es 2, responde a esta fórmula que hemos visto el día de ayer, sería 1 menos 1 sobre 23, sacamos nuestro mínimo común, que sería 23 menos 1, 22 sobre 23, mitad, me queda 11 sobre 23, y esa es la respuesta. Mira el tiempo que tú te ahorras al conocer las fórmulas. Chequea eso. El tiempo que tú te ahorras cuando conoces las fórmulas es primordial para nuestro ingreso a la universidad, para nuestro ingreso a la nacional, ¿sí? Siguiente pregunta. Esta corresponde al mes de agosto, examen 2010, ciencia. Voy a borrar. Algunos minutos para que analices. Bien. Listo. Agosto 2010, ciencia. Tenemos la siguiente. Hallar la suma de términos de la progresión aritmética
A, B, D, X, Y, 2A. No me da ni un valor numérico. Lo único que me dice es que son 20 términos. A, B, D, X, Y, 2A. A, B, D, X, Y, 2A. Me dice aquí que son 20 términos. Luego me dan de dato que X más Y es 697. Necesitamos aclarar una información. Cuando ustedes les dicen progresiones aritméticas, sabemos que la razón es constante. Por lo tanto, la razón la encontramos restando el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero y así sucesivamente. Y esa razón debe ser constante. Otra manera de verlo es que si nosotros al primer término le ponemos A, mi segundo término va a ser A más la razón. ¿Correcto? Si mi primer término es A, mi segundo término será A más la razón, ¿correcto? Es una razón. A más R me da B. Mi tercer término será A más 2R. Y así, cuarto, quinto. Lo cual tú, como fórmula general o como forma general, sacas que el término enésimo es A más N menos 1 por la razón. Que es una fórmula que te he dado en el ejercicio anterior. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros podemos inferir. Mira, tenemos 2A y tenemos A. 1, 2, 3, 4, 5 es el sexto término. Muy bien. Entonces, T sub 6 se supone que es el primer término más 5 veces la razón, porque eso es lo que me dice en mi deducción. Mi sexto término es 2A, entonces A más 5R, lo que me da que A viene a ser 5R. Y tú dirás, ¿pero eso en qué me sirve? Sigo teniendo variables. Mucho, hijo. ¿Por qué? Porque si tú tienes que A es 5R, ya sabes que B va a ser 6R, porque es 5R más R. B es 6R, D es 7R, X será 8R, Y 9R. Y eso nos va a permitir tener una ecuación en función de una sola variable para trabajar los datos, que X más Y es igual a 697. Aquí tendré que 17R. Si nosotros lo pasamos a dividir, vamos a obtener 697 entre 17, me dará 41. Ajá, 41. Y al tener yo R41, yo ya sé cuánto valen todos los términos. Como a mí me piden hallar la suma de los 20 términos, de los 20 primeros, yo sé, ayer les enseñamos la suma de una progresión aritmética cuando tengo el primer término, la razón y el total de términos. ¿Listo? Sería 2 veces el primer término, que es, el primer término es A, o sea 5R, pero mi R es 41, o sea 5 por 41, lo cual me va a dar 205, más N menos 1, N es 20, 20 menos 1, 19 por la razón, que es 41, sobre 2 multiplicado por N, que nuevamente es 20. Mitad, mitad, 10. Si multiplicamos esto, voy a tener 5 por 2, 10, llevo 1, 201, 410, más 19 por 41, lo cual me va a dar 779. Sumado y multiplicado con 10 tendremos 1189 con el 0, 11.890. Y esa es mi respuesta.
Eso vino en agosto 2010, ciencia. Interesante, ¿verdad? El siguiente ejercicio tiene que ver con unos que ustedes ven muchos, que son formas de pirámides, pero no se asusten, son fáciles de resolver. La mayoría que ve ese tipo de ejercicios como pirámides se asusta y no lo resuelve, lo deja al final, cuando realmente es sencillo. Hacemos el número 18. Hallar el último término de la fila 30. El último término de la fila 30. Ok, me piden el último de la fila 30. Este de agosto 2010, ciencia, es también del mismo año, del mes del 2010, agosto. Vinieron 2 preguntas en este examen de admisión. Tenemos entonces, empieza con 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, más es lo que estoy gastando plumón para lo que va a venir. Un poquito, ahí está mi pirámide, ¿ven? Y así, correcto, me piden la fila 30. Aquí es primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. No me piden la suma de los términos de una fila, me piden el último término, o sea, este de aquí, la colita, de la posición 30. Si me piden la fila, el término de la fila 30, mira, primera fila, un término, segunda fila, 2 términos, tercera fila, 3 términos, fila 30 términos, o sea, yo sé que aquí 30 términos. Entonces me dirijo a esto. ¿Correcto? Aquí tendré 1, 5, 11, 19, hasta llegar. Vamos a ver qué tipo de sucesión es. Vemos que este es más 4, más 6, más 8, más 2, más 2, más 2. Ok, es una conocida por nosotros, entonces hallamos los términos que son antes del primer término. Tenemos más 2, aquí es más 2, aquí será menos 1. Sí. Este viene a ser 2A, según nuestra técnica, este es A más B y este viene a ser C. Entonces, si 2A vale 2, A vale 1, si A más B es 2, B vale 1 y C es menos 1. Aplicamos nuestra fórmula cuadrática. AN cuadrado, en este caso mi A va a ser 1, o sea, N cuadrado más BN, o sea, N más C menos C. ¿Correcto, chicos? Entonces, trabajamos y calculamos nuestra posición, que es la posición 30. Tenemos 30 al cuadrado más 30 menos 1. 30 al cuadrado, 3 por 3, y agregas los 2 ceros, 900, más 30, 930, le restamos 1 y me da 929. Esa es tu respuesta. Mira, aparentemente es complicada porque la gente lo ve y dice, no, está muy largo, no, me paso a la siguiente. Y te estás perdiendo 4 puntazos. De aquí viene una que se tomó en el 2010. También es sencilla, pero hay que recordar las fórmulas, ya les he dicho. El que ustedes manejen fórmulas tienen una ventaja grandísima con respecto a sus competidores. Una ventaja grande porque les ahorra tiempo, chicos. Claro que el ejercicio puede salir tanteando, resolviendo, pero estamos postulando. ¿Vamos a borrar? Listo, borramos. Tenemos efectuar, abril 2010 ciencia, vamos a poner el año 2010 ciencia, que es abril. Tenemos efectuar, nos dan que E vale 2 al cubo, todos son pares,
todos son pares y termina obviamente en 2n al cubo. Me dicen hallar la sumatoria. ¿Ya? Aquí hay una fórmula directa para esto, pero si no se acuerdan, porque son tantas las que ustedes tienen que memorizarse, pueden ir descomponiendo de poquito en poquito y tal vez acordarse de las que son las más básicas, como así Miss Mary. Ahí voy a explicar. Por ejemplo, 4 es 2 por 2, 2 al cubo por 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 1, 2 al cubo por 1 al cubo. 6 es 2 al cubo por 3 al cubo. Porque recuerda que si tú descompones 6, es la propiedad, recuerda, a por b a la n. Para teoría de exponentes, este afecta a cada uno de los términos, o sea, sería a a la n por b a la n, por si no sabes de dónde estoy sacando esto, a eso voy. 6 es 2 por 3, si está elevado al cubo, es 2 al cubo por 3 al cubo. ¿Listo? A eso voy, que seguramente puede que te hayas olvidado. Ahora, explicada, continuamos el ejercicio y así hasta tener 2 al cubo por n al cubo. Mira, date cuenta que se está repitiendo el mismo valor. Hijo mío, al repetirse el mismo valor, tú inmediatamente, ya sé qué tengo que hacer. Entonces, factor común. Factor común 2 al cubo me va a dar 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta n al cubo. Y resulta, Miss, que yo sí me acuerdo de esa fórmula. Y Liz Siller me enseñó esa fórmula, porque la profesora me los hizo memorizar y no me fui hasta mi casa. No me fui a casa hasta que no le dieran las 7 fórmulas básicas. Sí te acuerdas, ¿verdad? Listo. Esto corresponde a la fórmula de n por n más 1 sobre 2 todo al cuadrado, que se parece a la fórmula de los n primeros términos, pero solo lo elevas al cuadrado. Y aquí 2 al cubo es 8. Entonces tenemos 8, acuérdate, afecta a cada miembro, sobre 2 al cuadrado, 4. Mitad, me queda 2n cuadrado por n más 1 al cuadrado. Y esa es la respuesta. En las alternativas aparece en función de variables. ¿Listo? Vamos avanzando bien. Y aquí me piden, esta es sencilla también, lo tomaron en el mismo examen en abril 2010 ciencia, es mucho más sencilla que lo que hemos visto. Me piden hallar el término enésimo, nuevamente, y el ejercicio es hallar el término enésimo de la sucesión 8, 12, 16, 20, 24, puntos suspensivos. Nada más. Y las alternativas están en función de n. Igual, ¿no? Tengo razón constante, es una progresión aritmética. Me piden el término enésimo, ya hemos visto. Término enésimo es igual a primer término más n menos 1 por la razón. Término 1 es 8, n, no lo sé, justamente está en función de n mi respuesta. La razón es 4, multiplicas y nos da 4 más 4n. Sí, puede que encuentres esta respuesta, o también puede que la encuentres factorizada o disfrazada, que es lo que le decimos nosotros. Esa es tu respuesta correcta. Y para terminar, tenemos una de noviembre 2010 ciencia. Aquí no te aparece, dame el término enésimo, te aparece en lenguaje natural. Es un problema que hay que plantear, ¿correcto? Voy a borrar para poder dejar todo clarito aquí y poder plantear lo que nos están diciendo. Lo tomaron en noviembre 2010 ciencia. Dice así:
Una bacteria se triplica cada minuto. ¿Qué transcurre? Si en este momento se tienen 2 de dichas bacterias, ¿cuántas habrán cuando haya transcurrido 1 hora y 15 minutos? Esa es nuestra pregunta. Vamos a plantear entonces. Se triplica cada minuto y tenemos en un inicio 2 bacterias. Voy a poner noviembre 2010, ciencia. Tenemos 2 bacterias inicialmente. Pasa 1 minuto y ahora se triplica, son 6. Pasa otro minuto y ahora son 18. Como bien lo dice, se triplica. Entonces, mi razón es por 3 por 3. No me piden cuántas bacterias tengo al terminar o al transcurrir 1 hora con 15 minutos. No. Me piden en total cuántas bacterias se han formado en 1 hora con 15 minutos. 1 hora y 15 minutos, recuerda que son 75 minutos. Entonces me piden sumatoria. La sumatoria de una progresión geométrica responde al primer término por la razón elevada a la n-1 entre r-1. ¿Listo? Esa es la fórmula. Por eso yo te digo y vuelvo a repetir, el que tú manejes fórmulas te da una gran ventaja respecto a tu competencia. Yo sé que puede darte flojera al ver tantas fórmulas, sí, hijo, pero tenemos que ingresar, hija mía, tenemos que ingresar a la nacional. Y no cualquiera ingresa, ingresan los más aptos. Entonces la suma me da, primer término lo tengo aquí, es 2, la razón es 3, n es 75 minutos, porque va a pasar 1, 2, 3, 75 minutos, menos 1, la razón es 3, menos 1, 2. Anulas y te queda 3 a la 75 menos 1. Esa sería la respuesta del problema planteado. Muy bien, ya hemos cumplido con nuestros 10 ejercicios del día de hoy. Espero que hayamos comprendido. Hemos agregado a nuestro formulario la suma de una progresión geométrica. Esta es la sumatoria de una progresión geométrica, porque de la aritmética ya te di las 2 fórmulas que hay. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido también la fórmula del término enésimo de una progresión aritmética y cómo tú puedes llegar a deducir esa fórmula sin necesidad de saber la fórmula, solo deduciendo. Espero que hayas comprendido. Recuerda que el video queda grabado, también está en el canal de YouTube. El canal de YouTube, me olvidé ayer de ponerle, se llama Easy Learn Academia de Matemática. Ese es el nombre del canal. Easy Learn Academia de Matemática. Si ustedes manejan un poquito de inglés, verán que es una combinación de 2 palabras. Easy significa fácil. Learn significa aprender. Fácil aprender. Eso es lo que buscamos. Ese es nuestro objetivo. Enseñarles a ustedes de la manera más fácil posible. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos reencontramos con la última parte de este tema. Nos vemos. Que tengan buena tarde. Adiós. Bye.